su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Fuerte, su sangre derramada. Se aplicó feliz a mi alma. Amén. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Fuerte, hermanos, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome Con su divino amor, amén, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. amén, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria. Su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Fuerte, hermanos, ya tengo la victoria. Amén. pues Cristo Me salva, buscóme y cómprome. con su divino amor. Así es, amén. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Una vez más el coro. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Amén. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Tomen asiento, hermanos, saquen su Biblia. Voy a invitar al pastor. Y que Dios, hermano, nos bendiga con su palabra. Amén. Muy bien, hermanos, buen día, Dios les bendiga a todos. En esta mañana quiero hacerle dos peticiones. La primera de ellas, que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Y la segunda petición, si usted quiere, busque ahí en su himnario el 109. No lo vamos a cantar, pero
el título del himno 109, va a ser el título de nuestra prédica en esta mañana. Entonces, por un lado, Primera de Corintios, el capítulo 1, y por otro lado, el himno 109. Aquí en la Biblia, entonces, hermanos, Primera de Corintios 1, verso 18. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema la cruz excelsa al contemplar. Dice aquí Primera de Corintios 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En el verso 23 que hemos leído comienza diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La excelsa cruz al contemplar. La palabra excelsa significa lo más elevado. La palabra excelsa significa lo más sublime, lo más alto. Se usa también la palabra magno para referirse a que es lo más grande, el hecho más grande, lo más grandioso. La palabra excelsa nos habla de algo que tiene virtudes. Y ahí dice la letra del himno en su estrofa primera, dice la cruz excelsa al contemplar. Do Cristo allí por mí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. El número 3 ahí dice, la estrofa número 3 dice, ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Y Pablo está hablando de esa cruz excelsa y dice, y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Cuando él dice esto, su mensaje, hermanos, no estaba reducido a presentar la humillación, la tortura, el sufrimiento. No estaba reducido a presentar ese cuerpo que fue herido y molido por nuestro pecado. Cuando él habla de predicar a Cristo crucificado, eso está asociado a la sepultura y a la resurrección. Y ese conjunto de hechos, la muerte, la sepultura y la resurrección, es lo que se transforma en las buenas noticias. Es el contenido de lo que se llama evangelio. Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La cruz, hermano, es la obra que allí se realizó. Es lo que es donde está ligada nuestra salvación. Dice la palabra de la cruz, para los que se pierden, o se puede traducir los que se están perdiendo o los que están en el camino de perdición. Para ellos es locura. Pero nosotros, los que fuimos alcanzados por ese mensaje y salvados por ese mensaje, es el poder de Dios. Cuando Pablo habló de la obra de la cruz del evangelio, él a los Romanos capítulo 1, verso 16, él les dice, hermanos, que la cruz es el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, del mensaje de la cruz, porque es el poder de Dios para salvación. Para algunos es locura. Para nosotros es el poder de Dios para salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el verso 23. Para los judíos ciertamente tropezadero. Hay dos palabras que vamos a ir viendo ahora. La palabra tropezadero y locura, que están al final del verso 23. En primer lugar, la palabra tropezadero en el idioma griego es la palabra escandalón.
Es el término que se usa ahí, escandalón, donde nosotros usamos para nuestra lengua la palabra escándalo. Y eso era para los griegos y para los judíos, era tropezadero, un escándalo. Y esa palabra escandalón se utilizaba para hablar de una trampa. Y cuando el resorte era activado para atrapar a la víctima, eso era la palabra escandalón. La palabra escandalón se utilizaba como trampa, se utilizaba como obstáculo para hacer caer. Y esto era el mensaje de la cruz. Era algo que hacía caer a los judíos. Era algo que era tropezadero para ellos. Y ellos miraban la cruz y ese era el cebo, era la carnada que los iba a traer para su ruina. Porque ellos no iban a aceptar la cruz, porque la cruz para el judío era un símbolo de maldición. Y ellos no iban a aceptar. La cruz era un tropiezo para un judío. Y Dios, hermanos, les dijo que esto iba a ser tropezadero. La razón era porque los judíos esperaban un Mesías. Los judíos esperaban un libertador que había sido prometido por Dios aún a los patriarcas del Antiguo Testamento. Y ellos cuando imaginaban a ese Mesías, como dice ahí en el versículo 22, observe otra vez, dice, porque los judíos piden señales. Y cuando ellos esperaban al Mesías, no esperaban a un hombre crucificado, esperaban a un hombre que viniera con un poder parecido al de Moisés, que podía hacer caer aquellas plagas sobre Egipto, señales como la que hizo Moisés de abrir las aguas del Mar Rojo, de proveer agua de la peña en el desierto. Ellos querían ver un Mesías con esa característica, que hiciera señales como Moisés o como el profeta Elías, que hacía llover fuego del cielo. El profeta Elías que oró y no llovió por 3 años y medio y volvió a orar y la lluvia vino. Ellos querían un Mesías así, que le trajera señales de ser alguien todopoderoso. No podían ellos aceptar, era un tropiezo tener que creer en alguien que estaba en una cruz. Los judíos, dice Pablo, ellos piden señales. Era un escándalo que se les ofreciera y que se les predicara un Salvador que fue muerto en la cruz. Ellos acostumbrados por la historia de ver aquellos grandes líderes conquistadores que venían en sus caballos blancos y con sus vestimentas ostentosas, y de pronto el libertador que se le ofrece está en una cruz, humillado, desangrándose, con su cuerpo totalmente malherido. Y entonces la palabra de la cruz se volvió una locura, un tropiezo para los judíos y una locura para los griegos. A veces aparece la palabra gentil porque los griegos representan al mundo gentil, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Y los griegos no podían aceptar un Dios muerto en la cruz. Porque los griegos tenían su historia, tenían su filosofía y tenían su cultura, en la cual ellos tenían más de 1000 dioses. Y ellos tenían todos sus dioses en el Olimpo. Les contaré algo que después ustedes pueden leer con detenimiento en su casa. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo en Atenas. Él estaba allí esperándolo a Silas y Timoteo, que tenían que llegar para acompañarle en la predicación. Y Pablo se metió allí con los griegos a discutir con ellos y a presentar el evangelio de Jesucristo. Los griegos, como nunca habían oído acerca de eso, ellos les gustaba escuchar cosas nuevas. Y entonces Pablo dice que su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía en ver a la ciudad de Atenas volcada a la idolatría. Por donde miraba tenían sus monumentos, sus estatuas que recordaban a sus diferentes dioses, al punto tal que Pablo encuentra en un altar un título que decía al Dios no conocido. Es decir, que los griegos tenían tantos dioses que por las dudas si se habían olvidado de alguno, habían hecho un monumento y un altar y una inscripción al Dios no conocido. Le dedicamos esto. Pablo, muy astuto,
dice, a ese Dios es el que yo predico. Y les empezó a hablar acerca de Cristo. Y algunos le tildaban a él, vamos a ver qué es lo que nos dice este palabrero. Nunca hemos oído acerca de eso, de un Dios que fue crucificado. Los griegos en su cultura tenían sus dioses que representaban la alegría, según todos esos dioses que ellos tenían en el Olimpo. El Olimpo no es un barrio solamente, era el Olimpo donde estaban los dioses de los griegos. Y todos los dioses de ellos eran dioses que habían venido desde el cielo para a disfrutar de los placeres, de los excesos en la tierra. Y ellos tenían sus dioses, tenían el culto al hedonismo. Esa palabra hedonismo significaba la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Cuando ustedes lean ese capítulo de Hechos, van a ver que Pablo discute con dos grupos religiosos en Grecia. Unos se llamaban los estoicos, y los otros se llamaban los epicúreos. Y esta gente eran practicantes del hedonismo. Esa palabra significa la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Cualquier cosa que a usted le produzca placer, eso es lo que tiene que hacer. No importa si es pecaminoso o no, según los griegos, si le produce placer, usted tiene que hacer eso. Y así eran sus dioses, con esas características. Ellos tenían el dios Dionisio. Dionisio era un dios que abarcaba muchas cosas. Dionisio era presentado como el dios del vino. La cultura de los griegos era una cultura rociada de vino, de inclinación al alcoholismo. Dionisio representaba los placeres, la abundancia. Dionisio representaba el dios de la agricultura y el dios de los sexos. Ellos tenían a la diosa Eros, que era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. Y así ellos tenían una cantidad de dioses como Afrodita, que era la diosa de la belleza. Y estos eran algunos de los dioses de los griegos. Afrodita, la diosa de la belleza y de la lujuria. Y ahora dice, ¿y este hombre no habla de un Dios crucificado? Dice, esto es una locura, decían los griegos. Entonces la palabra de la cruz, la salvación del hombre a través de la cruz, era una locura realmente, y para los judíos era un tropezadero, porque ellos en su ley tenían escrito que era maldito el hombre que moría en un madero. Ya lo explicó el libro de Deuteronomio. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 se nos habla de eso, que era maldito el hombre que era colgado o crucificado en un madero. Y ahora los judíos dicen, no podemos aceptar esto, que nos ofrezcan un Salvador que murió en un lugar maldito, en una cruz. Así que de esto está hablando aquí Pablo. La palabra de la cruz es locura para los que no, para los que se pierden. Y ahora mire, hermano, esta palabra de la cruz para nosotros es el poder de Dios para salvación. Y la palabra poder que se usa aquí y que se usa en Romanos 1:16 cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Es la palabra griega dunamis, que tiene que ver con explosivo, que tiene que ver con la dinamita de Dios, porque esa obra en la cruz hecha por Cristo tiene el poder para terminar con el poder y el reinado del pecado. Es el poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que hablar acerca del logro de la cruz. Ese logro de la cruz era lo más inesperado para aquel mundo antiguo. Y el logro de la salvación eterna en la cruz es algo impensado para el mundo que vivimos. Y entonces, ahora Pablo empieza a hablarle a ellos de los logros de la cruz y del alcance que tiene esa obra y a quienes puede salvar. Observe verso 26, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Ahí Pablo empieza a enumerar los logros de la cruz. La cruz excelsa al contemplar. Cuando mira esa cruz en el lugar más alto, más elevado, más sublime, esa cruz que tiene virtud de la cruz excelsa, estos son los logros, algunos de ellos que Pablo comenta a partir del verso 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y mira aquí el alcance: justificación, santificación y redención. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Cuando Pablo le escribe a los Corintios la primera carta, el capítulo 6, versos 9 al 11, y habla de una cantidad de pecados terrible, una galería de pecados expone él allí. Habla de los que se echan con varón, habla allí de los estafadores, habla de los mentirosos, habla de los maldicientes, y hay toda una lista ahí terrible. Y dice Pablo, dice: estos erais algunos de vosotros, pero ahora fuisteis lavados, justificados y santificados. Lo mismo que está hablando él aquí. El alcance de la cruz trajo justificación para el pecador, santificación, fue apartado para Dios, redención, fue rescatado por Cristo para Dios. Ahora nos vamos a meter en las palabras que dice aquí. Lo primero que encontramos en el verso 26 es la palabra: no sois nobles. Esa obra de la cruz puede salvar a aquellos que no son reyes, puede salvar a aquellos que no son príncipes, como se dice en el mundo, puede salvar a aquellos que no son de sangre azul. Por si lo sabe, la gente piensa que hay reyes y príncipes que tienen sangre azul, son diferentes a nosotros. Bueno, pero Dios vino para salvar por medio de la obra de la cruz a aquellos que no son nobles, aquellos que no tienen títulos, que no son parte de un reinado, de un principado, gente común. A los que no son nobles, a esos vino el Señor a salvar, personas comunes, como usted, como yo. Y luego en el verso 27 dice Pablo, hablando de la obra de la cruz y hablando de esa palabra de la cruz, dice que verso 27 puede salvar a lo necio del mundo. Es decir, gente del mundo que no tiene pergaminos, gente del mundo que no tiene títulos que son notables. Esa palabra, lo necio del mundo, significa a gente ignorante que es fácil de engañar. Pues por ellos murió Cristo y Cristo los salvó. Por eso los ateos, cuando hablan de nosotros, dicen que nosotros los predicadores somos sembradores de ignorancia. Que el mensaje que nosotros damos, estamos sembrando ignorancia. Y dice la palabra de Dios que Dios vino a buscar a los necios, aquellos que el mundo los considera ignorantes. A ellos les alcanza la obra de la cruz para ser salvos. Y luego sigue aquí esa lista en el versículo 27 y aparece allí lo débil, pensando en los romanos que tuvieron tantas conquistas a través de la lanza y de la espada, a través del hierro conquistaron a naciones y vencieron a los galos y vencieron a los espartanos. Y usted ve cómo Roma venció los grandes ejércitos, pero no pudo con los débiles cristianos. Los cristianos que eran vistos como gente débil, el poder humano, el poder de Roma no pudo con ello. Y dice lo vil, lo necio, lo débil, eso escogió Dios. A esos alcanza el mensaje de la cruz, a ellos les alcanza la obra de la cruz. A los que no son nobles, a los que son los viles, los necios, los débiles y los despreciados de este mundo. Es decir, Dios siempre se buscó a través de la obra de Cristo en la cruz alcanzar a los dolnadie, a la gente que no están sus nombres registrados en los salones de la fama. Usted y yo no figuramos en el salón de la fama, pero nuestro nombre está anotado en los cielos, como hemos cantado en esta mañana. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. ¿Cómo es que nuestro nombre está allá? Por la obra de Cristo en la cruz, por la obra de Cristo en la cruz, porque esa obra es el poder de Dios para salvación. La cruz excelsa al contemplar, la obra más grandiosa, la obra más elevada, la obra más poderosa es la de Cristo en la cruz.
Esa obra es la que ha logrado que obreros, viciosos, pobres, campesinos, pescadores, peones y otra tanta gente simple alcanzara salvación eterna en Cristo Jesús. Y mire, le voy a sacar un momento para que vea el alcance de esa obra en la cruz. De toda la gente impensada por el mundo que no tenía virtudes para alcanzar el cielo, la obra de la cruz lo consiguió, la muerte y la resurrección de Cristo lo consiguió y nos ha hecho ciudadanos del cielo y seremos habitantes eternos del cielo, porque es lo que Dios dice en su palabra. Cuando Pablo le escribe a Filipenses capítulo 3 verso 20, él habla que nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos al Salvador. Pero mire ya, extendiéndonos hacia el futuro, para que conocer mejor el logro de la cruz, les voy a llevar al libro de Apocalipsis, al capítulo 5, y que demos juntos una mirada allí a los versículos 9 y 10. Apocalipsis, el capítulo 5, y los versículos 9 y 10. Esto es una escena futura, pero muy cercana. Así nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 5. Y los versículos 9 y 10, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Con tu sangre nos has redimido. En la cruz. En la cruz. Allí fue ese logro, por eso estoy hablando en este punto de los logros de la cruz. Y dice el texto, así continúa, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De los lugares más lejanos, de algunos aquí, en esos cerros perdidos, olvidados, que no figuran en los mapas, Dios les buscó allí y la obra de Cristo en la cruz les alcanzó y les salvó. Algunos de nosotros que vivimos en barrios olvidados, marginados, con sus calles de tierra en medio del barrial, chapaleando barro, mirando los paisajes de la pobreza, y Cristo con su obra en la cruz nos alcanzó y nos salvó. Nos sacó de la profundidad del pecado, de las miserias humanas, nos rescató. Y ahora mirando hacia el futuro, Él nos ve con un cántico nuevo, no un cántico de derrota, no un cántico de desesperación, un cántico nuevo, es un cántico de gozo que expresa al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, que tú eres digno. Digno es el Cordero por la obra excelsa en la cruz, la obra grandiosa en la cruz, la obra sublime en la cruz a favor del pecador. Y ahora un agregado. Esto no es para que se agrande en esta época, pero es para que se alegre en el futuro. Y termina el versículo 10 y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Wow. Sacado del barrio más humilde, ahora Dios con la obra de Cristo en la cruz ya nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar junto con Él. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Esto es lo que en el comienzo para los judíos era tropezadero y para los griegos era locura. ¡Qué locura! La locura de Dios de rescatar a los pecadores más perdidos y ponerlos en el punto más alto. Me hace recordar una cita del Salmo 113, cuando dice que Dios va allí, hermanos, al lugar que la Biblia más antigua le llama el estercolero. Era el lugar de los desperdicios. Y allí dice el Salmo 113 que Dios va y toma a los menesterosos y los sienta junto a los príncipes de su pueblo.
Lo mismo que sucedió con nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Nos sacó de los lugares más profundos, más pecaminosos, y nos ha dado el privilegio de sentarnos junto a los príncipes de su pueblo, de ser miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es posible esto? Por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz. Y ahora quiero decir algunas palabras a modo de alerta, a modo de llamado de atención. Desde hace algunos cuantos años, casi un cuarto de siglo, anda una nueva cruz circulando. Algunos de ustedes fueron engañados por esa falsa cruz. No es la cruz de Cristo, es una cruz fabricada por el diablo, presentada por el diablo, y muchas congregaciones abrazaron esa nueva cruz. No es la cruz de Cristo, es una cruz más pequeña, es una cruz más liviana, no es la cruz verdadera. Es un culto nuevo, es un estilo de culto nuevo que no está fundamentado en la Biblia, y pusieron una nueva cruz allí, y ese culto convoca a la gente a la alegría, y hablan allí de cultos de algarabía, y hablan de espíritu de gozo, y usted ya ha visto todo eso de la gente que se revuelca en el piso riéndose y se transforman en monos, en perros, en leones, y hacen toda clase de payasada. Esa es una nueva cruz que el diablo ha instalado en muchas congregaciones en el mundo. Esa cruz no invita a ser tomada como la de la Biblia, esa cruz invita a la diversión. Por eso en esos lugares se ven cultos de entretenimiento. Pues no hace muchas horas alguien calificó a nuestra iglesia como ser de muy bíblica, de ser de mucha enseñanza. Pues así, para eso estamos aquí, para hablar de la palabra de Dios, para enfatizar en la centralidad de la Biblia, para exponer el mensaje del Evangelio. No hemos estudiado en el circo de Satanás para hacer payasada. Hemos nosotros estudiado la palabra para decir como Pablo: yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. No me interesa ningún otro entretenimiento, no me interesa nada de los cultos modernos, de que está liderado por mucha gente que ni ha reconocido a Cristo como el Salvador y nunca han tenido un encuentro con el Salvador en la cruz verdadera. Hay ese nuevo culto que está circulando. Ese es un culto placentero, es un culto que promueve las alegrías. Y los predicadores le dicen a la gente: tú puedes divertirte y puedes alegrarte. Le dice: Dios quiere que seas alegre, divertido, que seas feliz, que seas exitoso. Dios no es un ogro, Dios no es un anciano amargado. Diviértete, aprovecha la vida. Y hasta le dicen textos por la mitad, le dice: porque la Biblia dice todo me es lícito. Y lo dice la Biblia, pero después de la coma dice: pero no todo me conviene. Es cierto que en otra parte la Biblia dice todo me es lícito, pero después de la coma dice no todo me edifica. Tengo que ser cuidadoso, porque el diablo siempre está poniendo trampas delante de nuestros caminos. Y viene a invitarnos y dice: ¿para qué tomas tan en serio el cristianismo? ¿Qué es eso de sacrificarte tanto y esforzarte para ser fiel a Dios? Vive tu vida, dice el diablo, alégrate. Dice... Esto hasta algunos pastores lo dicen en los púlpitos. Dice: la Biblia no prohíbe tomar alcohol, prohíbe emborracharse. Y dice: no prohíbe tomar alcohol. Yo le diría, si lo tengo frente mío, tonto, le digo: todos los borrachos comienzan por tomar un poco de alcohol. Una copa que parece inocente, inofensiva, es la que entran algunos en ese camino de esa primer copa y terminan en el camino de la ruina. Y dice, en estos tiempos, dice, la gente puede adulterar y puede fornicar, pero hágalo con protección, sea responsable. Pues eso es lo que están promoviendo. Escuchaba ayer un reportaje de uno de esos predicadores más famosos que están en los Estados Unidos, pero es argentino el hombre. Tiene una de las iglesias más grandes, y le hacía un reportaje a un actor colombiano. Yo no podía creer lo que estaba escuchando el mismo predicador cuando el actor hablaba de las cantidades de mujeres que había tenido y que podía tener y todo eso. Y el predicador le decía: sí, hay que alegrarse, hay que vivir la vida y cosas así. Eso es parte de esa nueva cruz. Esa no es la cruz verdadera.
Esa no es la cruz de Cristo. Esa cruz moderna es la que promueve el libertinaje en las congregaciones. Pues en este fin de semana, no sé exactamente en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires, están hablando del gospel. Gospel es la palabra en inglés para evangelio. Y hay un festival de música y de no sé qué cosa. Ese no es el mensaje de la cruz. Pablo no anduvo convocando a la gente, a los tecladistas y a los bateristas y a toda esa gente para hacer un festival para Cristo. No había aplausos para Cristo. Pablo lo dijo bien claro, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, y de ahí no me muevo. Ese es el cristianismo. ¿Es antipopular? Sí. ¿Es antipático? Sí. Pero es el mensaje que tenemos que anunciar. Dice Pablo, yo predico a Cristo y lo predico a este crucificado. Hay muchos cristianos y aún en los seminarios se están fumando. Una vez, era el año 1984, allá lejísimo. Estábamos en la iglesia bautista, en ese tiempo estábamos en Don Torcuato. Yo estaba en la oficina de la iglesia y pasó un cura, un sacerdote de la religión católica. Y entró y me saludó y me dice, me gustaría saber qué es lo que ustedes creen. Y entonces yo estaba estudiando en el seminario, así que estaba con todas las luces. Y comencé a hablarle de la Escritura y el hombre quedó impactado. Y me dice, me gustaría mucho si usted acepta. Tenía 21 años yo por aquel tiempo. Y dice, y me citó ahí en un lugar. Le dije, pero voy a ir con mucho gusto. Fui. Y allí estaban todos los curas esperándome. Pero el hombre que me había invitado, que era de Guatemala, me recibió con un cigarrillo en la mano. El cura, fumando. Y por supuesto, eso fue uno de los primeros debates que tuve y que salí bien parado, sobreviví. Pero al margen de eso, ahí estaban, fumando. Y hay muchos hoy de los líderes evangélicos que fuman. Y hasta a modo de defensa dice, pero el gran predicador Carlos Spurgeon fumaba. Spurgeon dará sus cuentas y hablará con Dios y no podemos negar la obra inmensa que ha hecho y le reconocemos como el príncipe de los predicadores. Y hermanos, y esta nueva cruz, dice, usted puede tomarse sus copitas y usted va a ver ahí en lugares por muchos años, aquellos que conocen ahí en la ciudad de la avenida Eva Perón, frente a la estación Virreyes, había un restaurante grande con banderas de Bolivia y todo, y hablaba allí de karaoke cristiano. Hay lugares en la ciudad que se llaman pub cristianos, donde le atienden con copas mujeres en minifalda, pero son pub cristianos. Un hombre que era cliente de la empresa donde yo trabajaba, un día vino muy enojado y me interrogó acerca de quiénes eran todas esa multitud vestidas de negro que se reunían en la iglesia para bailar los sábados hasta la madrugada. Cuando investigué eso, el pastor de esa iglesia, que era aquí muy cerca, él dijo, pero nosotros bailamos, pero lo hacemos en la casa del Señor. Pero todo música mundana, todo música mundana. Y aún en los Estados Unidos, en seminarios bautistas, en los recreos, los alumnos toman sus latitas de cerveza. ¡Wow! Esa es la nueva cruz. Esa es la nueva cruz. Pero la cruz verdadera exige una separación del mundo. La cruz verdadera exige una fidelidad a Dios. La cruz verdadera exige un andar firme y en la fe, siguiendo a Cristo, siguiendo sus pisadas. Nosotros tenemos que andar en ese camino, hermano, no dejarnos seducir por esas cruces modernas, más livianas, de menos exigencia, que son más pequeñas. Usted tome la cruz de Cristo, la verdadera cruz, y sígale al Señor. No negocie la cruz, no cambie la cruz, aférrese a la cruz verdadera y a la obra que se hizo allí. Allí fuimos redimidos, rescatados, allí fuimos perdonados, allí fuimos salvos. En esa cruz Cristo consiguió con su sangre preciosa hacernos herederos de la vida eterna. No puedo humillar esa cruz, no puedo pisotear esa cruz, tengo que verla con buenos ojos, la cruz excelsa al contemplar. Estoy mirando esa cruz en lo alto y voy a leer una vez más la tercera estrofa que decía Isaac Watts, él así se llamaba, él fue el padre de la hipnología.
Ese hombre nació allá por los años 1674 y está en Londres, tiene un lugar en el cementerio distinguido. Escribió cientos de himnos, entre los que está este, que en su tercera estrofa dice: ved en su rostro, manos y pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. No puedo traicionar esa cruz. No puedo traicionar a la víctima que fue ofrecida por mí en esa cruz, que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de la cruz es tropiezo para los judíos. La palabra de la cruz es locura para los griegos, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. La cruz excelsa al contemplar. Estoy mirando esa cruz, los sufrimientos de nuestro Señor. No la miro como este mundo moderno y los predicadores modernos que han hecho de la cruz una tarjeta de crédito para obtener ganancias. Usan la cruz para enriquecerse. Y Pablo le dijo a Timoteo: aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. No tengas nada que ver con ellos, con esos sinvergüenzas que usan el evangelio como negocio. Una cruz, un nuevo producto religioso, una tarjeta de crédito. Nuestra prédica, hermanos, no es como el mundo le llama políticamente correcto. Nuestra prédica es antipática, pero es una prédica basada en la palabra de Dios. Cuando usted levante en alto la palabra de Dios, cada vez que enarbole, que ponga en alto la palabra de Dios, eso va a traer el ataque del enemigo. Y muchas veces en las filas del enemigo van a estar muchos hermanos en la fe que no quieren pagar el precio de llevar la cruz verdadera. Por eso en este tramo final del mensaje, hablando de esa cruz, esto era un mensaje de alerta, porque no podemos caer en esa trampa. Tenemos que llevar la verdadera cruz. Lo voy a terminar de esta manera. Si busca el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Y vamos a ir preparando nuestros corazones, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor, la reunión de recordación que el Señor Jesús nos pidió que hiciéramos en memoria de Él. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9, dice la palabra de Dios, verso 23. Lucas 9, verso 23. Es el Señor Jesús el que habla, y dice la palabra: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el desafío. Tomar la cruz de Cristo, no una imitación, no una más liviana, no una cruz placentera, la cruz verdadera, la cruz de Cristo. Hermanos, decía ese himno de la cruz excelsa al contemplar: do Cristo allí por mí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Y ahora dice la Escritura: tome su cruz cada día y sígale. Yo lo he explicado aquí, pero si hay alguien nuevo, quiero que sepa esto. El tomar la cruz de Cristo tiene tres significados. Cuando el Evangelio dice tomar la cruz y seguirle cada día, nos está recordando que la cruz era un símbolo de vergüenza. Porque aquel que iba a ser crucificado, que era acusado de homicida o de sedicioso, de terrorista, pues de eso lo acusaron a nuestro Salvador, que él se oponía al poder del César romano. Y entonces, después que le azotaban y todo lo que nosotros ya conocemos, entonces le colgaban al que iba a ser crucificado una madera aquí donde estaba escrita la causa por la que iba a ser crucificado. En el caso del Señor, le llevaron al monte Calvario por un camino que se llama la Vía Dolorosa. Y cuando él iba por ese camino, la gente salía y le escupía, le insultaban, le tiraban piedra. Los padres sacaban a sus hijos a las puertas de su casa para que vieran al que iba a ser crucificado y vieran que allí iban llevando a un homicida o a un sedicioso, depende de lo que fuera la acusación. Pero el primer paso es que la cruz es un símbolo de vergüenza, y usted y yo muchas veces vamos a ser avergonzados.
en donde trabajamos avergonzados por nuestra propia familia que está lejos de Dios. Muchas veces van a buscar humillarnos por nuestra condición de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y recuerde que la cruz que usted y yo decidimos tomar implica vergüenza. La segunda enseñanza de la palabra cruz es la palabra dolor. Toda persona que tome la cruz padecerá dolor. El dolor de los clavos en las manos, el dolor de los clavos en los pies. Hay dolor en la cruz. Y nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana no permanentemente alegre, no es divertida. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones de aprieto, en situaciones de angustia. Muchas veces vamos a ser maltratados, nos lastimarán físicamente y hasta matarán, como sucede en muchos lugares de este mundo en nuestros días. Y a veces hasta nos lastimarán con palabras groseras. Pero la cruz es símbolo de dolor. Y la tercera enseñanza que da la palabra cruz es que ella es símbolo de muerte, porque todo crucificado inevitablemente moría. Y ahora Jesús dice, tengo una invitación para ustedes. Y es la siguiente, quiero que tomen mi cruz cada día y me sigan. No es una invitación a un refrigerio, no es una invitación a una Coca-Cola, no es una invitación a una mesa llena de manjares dulces. Cuando Él dice, si quiere seguirme, tiene que tomar mi cruz, porque no hay cristianismo sin cruz. Entonces, en otras palabras, tiene que estar dispuesto a ser sometido a la vergüenza, tiene que estar dispuesto a padecer dolor y aún tiene que estar dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio. La invitación del Señor está hecha para todos nosotros. Hace un poquito más de 40 años, yo tomé la decisión de tomar la cruz. Y aquí andamos, medio malherido en el camino, pero ahí estamos con la cruz. Es un privilegio enorme llevar la cruz de Cristo. Y como decía Pablo, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. No tengo otra cosa para debatir con el mundo. No tengo para que hablar nada ni de política, ni de filosofía, ni de cosas de la historia. Lo que Dios me ha encomendado es que yo hable de Cristo y de Cristo crucificado. De ese Cristo puesto en la cruz, luego en la sepultura y resucitado al tercer día. Esa es la buena noticia para darla al mundo. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar. Mientras los judíos todavía siguen viendo ese evento de la cruz como un tropezadero, los griegos lo ven como una locura, pero nosotros lo vemos como el poder de Dios para nuestra salvación. El mensaje de la cruz. Vamos a orar a Dios. Los hermanos van a estar poniendo aquí la mesa y vamos a prepararnos para la ceremonia de recordación de que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Padre, queremos agradecerte en esta hora por tu palabra y porque en tu gran amor nos alcanzaste a nosotros, que somos pecadores, que somos indignos, que somos don nadie, tantas cosas, Padre. Pero tú has entregado a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir en esa cruz, para ocupar nuestro lugar, para morir por nuestros pecados y obtener ese gran logro, la salvación eterna para nosotros. Tu mensaje, Padre, en esta mañana, trabaja en nuestra vida interior, en nuestra alma. Que tu mensaje hoy nos ayude a inclinar definitivamente nuestro corazón para servirte y para seguirte con la verdadera cruz. No esa cruz moderna, no una cruz de imitación, no esa cruz que es el producto, un símbolo religioso. La cruz de Cristo queremos llevar. La cruz de Cristo, Padre, ayúdanos a llevar cada día y que lo podamos hacer con fidelidad. Ayúdanos, Padre, en las decisiones para tomar, porque sentimos que tu voz nos está llamando al servicio en esta hora. Y nos llama a consagrar, a rendirnos todo entero delante de ti. Bendice tu palabra, bendice cada decisión en esta mañana. Y aquellos que nos escuchan y que nos ven desde lejos, que tú obres en esos corazones y ellos sean animados
también a tomar la cruz de Cristo, la verdadera, y que ellos puedan tomar ese compromiso como Pablo de predicar a Cristo y a este crucificado. Derrama bendiciones, Dios. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para cantar al Señor. Vamos a cantar ese himno que dice: en el monte Calvario.